¿Qué es Valijas de Apócrifos? Bueno, primeramente, un cordial saludo a mi señora madre, aquí hablando como buen ciclista después de una competencia, saluda a la madre y le agradece primeramente por el apoyo ahí de acompañarlo a uno aquí en este primer evento Zoom que estamos haciendo. Valija de Apócrifos es el blog que lancé en abril, recuperando una serie de artículos que he venido publicando en revistas comunitarias y en algunos blogs de viaje. Básicamente han sido artículos que tienen que ver precisamente con eso, viajes en general, viajes exóticos, remotos, entrevistas que me han hecho grupos de viajeros, particularmente para auditorios judíos, viajes a destinos judíos, lugares de interés de nuestra historia, comunidades remotas, y también una serie de artículos de opinión, a menudo críticos, con picantico, con sabor. Y bueno, bienvenida a la pandemia que en el proceso de reinventarnos nos puso a eso, a hacer cosas nuevas, chéveres, a dinamizarnos. Entonces, la valija en su versión de Facebook y blog lleva ya 3 meses largos. Hay unas 750 personas en Facebook ya inscritas y a través del blog nos están siguiendo de a 2.000 personas diferentes por mes y va creciendo también en parte porque hemos dado la bienvenida a terceros para vincularse, sugiriendo artículos, proponiendo temas, ellos escribiendo de sus temas. Estamos publicando 4 artículos originales por semana y de repente una que otra nota los otros días. Entonces esta una oportunidad para invitarlos a seguir el foro, si todavía no se han suscrito. Suscrito es un término apenas honorario, no hay nada monetario de por medio. Compartan eso con sus amigos, familia y demás. Y tiene la ventaja que ha sido un blog dinámico, comentado, charladito. Aquí veo a mi buen amigo Edgar con su sana y envidiable sonrisa, ha sido partícipe y colaborador desde el inicio. Eduardo Bermúdez también, muy fiel seguidor, ya ha compartido mucho de lo que ahí se ha publicado. Y bueno, eso es Valija de Apócrifos. ¿Por qué valija? Porque me fascina viajar, tiene ese significante de fondo, y apócrifos porque los apócrifos son los que no fueron canonizados, los que no fueron necesariamente bien recibidos en todos los ambientes. Eso quiere decir que en Valija de Apócrifos hay un espacio para los que piensan por fuera de la caja, los que piensan diferente, los que algo quieren compartir, criticar, discutir de una manera sana. El foro está abierto a todos bajo principios de respeto, tolerancia, buen gusto. No quiero identificar el foro con una posición política, religiosa, cultural, artística, sino por el contrario, me fascina poder vincular a las dos caras de cada moneda y
y a más caras si le encontramos más caras a una moneda. Eso es. Pero no se trata hoy de mí, se trata de inaugurar un nuevo canal de comunicación. Muy contento de hacerlo con mi amigo Livio, a quien conozco de infancia. Me sacaba ventaja 2, 3 años. ¿Usted qué debe ser? ¿Promoción 83? 84, 83. Eso. Entonces yo le seguía ahí los pasos y aquí también lo sigo y me da mucho gusto y me honra poder comenzar con usted, conocedor de tantos temas de Israel, con su posición particular, ácida, tan bienvenida a este espacio. Y bueno, que comencemos con pie derecho. Con toda seguridad usted lo hará bien y que sea esta la primera de tantísimas que vengan a futuro. Livio, en sus manos le dejo aquí esta valija. Sí, señor. Muchísimas gracias, Jack. De verdad, es un honor para mí ser el primer expositor en el Zoom de Valija de Apócrifos. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes para empezar la charla de hoy. En fin, cortemos. Vamos a lo que vinimos. Queremos estudiar sobre la vida, aprender quién es don Jaime, nuestro amigo Jaime Arlózorov. Jaime Arlózorov, la mayor parte de las personas no reconocen mucho el nombre. Lo reconocen quizás porque cuando se bajan en la estación principal, en la estación central, ya sea del bus o del tren, que es el mismo lugar en Tel Aviv, la calle principal se llama Rehov Arlózorov. Entonces quizás escucharon hablar de Arlózorov porque escucharon sobre la calle, pero no mucha gente conoce la historia de este hombre, un tanto misterioso, una historia un poco, ya van a entender a qué me refiero. Entonces, antes de tocar la historia de Jaime, quería hablarles un poquitico, contarles un poquito de mí o de mis padres, porque hay un punto donde las historias crean un tipo de intersección y eso va a ser más claro más adelante. Entonces, les hablo un poquito, les explico. Mis padres, ambos, nacieron en Rumania. Mi papá estuvo 3,5 años en un campo de trabajo forzado. Mi mamá pasó la guerra en Bucarest, en la capital. Parte de la guerra escondida en la casa de la vecina, la otra parte, en fin. Mis padres se casan en Bucarest, en Rumania, después de la guerra. Y ellos se dan cuenta que los judíos están huyendo, muchos están yendo a América, a otros países de Europa, y hay muchos judíos que están yendo a Palestina, obviamente al mandato británico de Palestina. Mis papás, ellos aplican, los británicos les niegan la visa, le dicen, no, la cuota de judíos ya se excedió, no hay lugar para ustedes y ellos quedan en Rumania. Es apenas en 1949 que reciben una carta y la carta decía, Bruhim Abaim le Medinat Israel, bienvenidos al Estado de Israel. Claro que el bienvenidos les tocó encontrar el camino de Rumania hasta Italia para poder tomar un barco y llegar a Haifa. Un momento que llegan a Haifa, los reciben, los ponen en un bus y los mandan a un kibutz en el norte de Israel, kibutz Hanita, donde ellos les dan un cuartico, les dan un rifle a cada uno, una lista de tareas, cocina, recoger, hacer ciertos deberes y obviamente el deber de guardia. Las instrucciones eran muy sencillas. Si algo se mueve, dispara, no se deje disparar y si usted se duerme, nos matan a todos, así que no se duerma. En fin, ellos pasan un tiempo en el kibutz Hanita. Finalmente una familia de Netanya, que eran más o menos relativos, tenían una familiaridad con ellos, los llevan a Netanya, se quedan en Netanya un ratito y recibe mi papá una carta de un hermano de él, aventurero, y la carta decía, encontré el paraíso en la tierra, vénganse volados. Mis papás le hacen caso, van a Haifa de regreso, se montan en un barco, llegan a Italia, se montan en un buque y el buque llega a Buenaventura y por ende yo crezco en Colombia. Anyway, vamos a ver, la historia no se trata de eso exactamente, sino se trata de Jaime Arlózorov, pero vamos a encontrar la intersección.
Para hablar de Haim Arlosorof tenemos que viajar un poquito más hacia atrás, tanto atrás a finales del siglo XIX. Haim Arlosorof nace en 1899, o sea, ya a finales del siglo XIX, 1899, en Ucrania. En esa época los pogroms ya eran populares en toda Rusia y Ucrania, donde venían los cosacos y tenían permiso oficial del zar, y a veces no oficial, pero igual era un permiso tácito, para ir a hacer redadas, entrar a las aldeas de los judíos, a veces violaban, mataban, robaban, hacían lo que tenían que hacer. Y en fin, ellos son víctimas, su aldea, la aldea donde vivían los Arlosorof, son víctimas de un ataque, un pogrom. Ellos sobreviven el pogrom y deciden que ese no es el lugar para ellos y emprenden camino hasta Berlín. Era el papá de Haim, su mamá, su hermana Lisa y él. Los cuatro arrancan y llegan a Berlín. Haim crece en Berlín. Su hermana Lisa, ella se hace muy amiga de una vecina, una no judía, una rubia despampanante alemana que se llama Magda. Resulta que el padrastro de Magda era judío. La mamá no, pero el padrastro que la había adoptado era judío y entonces ella tenía el apellido Friedlander, Magda Friedlander. Ellos se hacen muy amigos, pero al parecer Haim se hizo muy amigo de Magda, o más allá de lo que, bueno, ustedes todos recordamos cuando éramos adolescentes, en fin. Haim crece, él va a la universidad, él se gradúa de la Universidad de Berlín, saca un doctorado en economía, a pesar que Alemania y el Imperio Otomano emprenden la Primera Guerra Mundial, pierden la guerra, en fin. Haim se la pasa en la universidad, logra terminar sus estudios, pero mientras está estudiando, empiezan a ver las primeras olas de movimientos laboristas, movimientos socialistas de izquierda, e incluso escucha sobre Teodoro Herzl y la idea de crear un Estado de Israel. ¡Wow! Increíble, un Estado para el pueblo judío. Okay, obviamente habían discusiones que si iba a ser en Uganda, que si iba a ser en Argentina, bueno, en fin. Pero resulta que se enfocaron y dijeron, no, tiene que ser en la tierra ancestral del pueblo judío. Y la idea nace y Haim se enamora de la idea de ir a crear un Estado judío en la tierra de Israel. En ese momento el mandato británico de Palestina. Se hace amigo de Chaim Weizmann y de David Ben-Gurion, que eran otros laboristas socialistas, tenían ese mismo modo de pensar. Y ellos, Haim ayuda a fundar el partido, luego el partido de Mapai, que era el partido de izquierda de David Ben-Gurion. Resulta que Haim decide hacer alía en 1920. Magda, no se sabe si por despecho o no, pero ella termina casada con un industrial alemán. Haim ya llega a Israel y él también hace su vida, se casa con una muchacha Sima, pero él viaja con cierta frecuencia a Alemania. Debido a estos viajes a Alemania, Magda termina divorciada de este industrial alemán. Si hay una conexión, si es Haim el causante de su divorcio, no es claro. Hay diferentes versiones, diferentes rumores, en fin. Explicamos un poquito. Entonces, los otomanos que se habían aliado con Alemania y perdieron la Primera Guerra Mundial, ellos pierden todo su dominio sobre las vastas tierras del Medio Oriente. Los franceses toman lo que es Líbano y Siria, los británicos toman todo lo que era la tierra de Palestina, o sea, la tierra de Israel y lo que hoy es Jordania, incluso partes de Egipto, y ellos se reparten las tierras. En fin, los británicos, ellos en forma de agradecimiento a una de las tribus de Arabia Saudita, a los hashemitas, ellos le entregan, cortan la tierra palestina, la dividen, geográficamente se basan en el río Jordán, el Mar Muerto, y todo lo que es al oriente, ellos lo cortan de la tierra palestina y se lo entregan a esta tribu hashemita. Lo hacen a estos árabes de Arabia Saudita, los traen y los crean, los hacen reyes de un nuevo país a quien ellos nombran Transjordania. El rey Abdalá no podía pronunciarlo, finalmente termina cambiándole el nombre a Jordania, en fin, pero los judíos se sienten un poco traicionados. Traicionados porque había una promesa del Imperio Británico de que los judíos íbamos a poder establecer un país
judío, para el pueblo judío en la tierra de Palestina. Y 70% automáticamente desaparece de esa ecuación. Y lo que queda del 30%, que es la tierra hoy los británicos deciden que van a subdividirla aún más. En Europa empieza a crecer el movimiento, el antisemitismo a un nivel exorbitante, empieza y nace también a finales también, más o menos contemporáneo de Arlosoroff, es Zeev Jabotinsky. Jabotinsky piensa completamente diferente a Ben-Gurión y a Weizmann y a Arlosoroff. Jabotinsky, él entiende que para que el pueblo judío pueda sobrevivir, lo más importante es que los judíos empiecen a defenderse. Si los judíos no se van a defender ante esos ataques, no tenemos chance de sobrevivir en el mundo. Entonces, Jabotinsky crea movimientos de defensa, él es el fundador de Beitar, es el fundador también del Etzel, o lo que llamamos el Irgun, y Jabotinsky, para él eso es lo importante. Debido a las persecuciones, al antisemitismo, a los pogroms, Jabotinsky llega a un nivel de popularidad donde él y su partido, él se llamaba los revisionistas, porque estaban en desacuerdo con ciertas filosofías de los socialistas o laboristas, las tendencias diplomáticas de ellos. Jabotinsky no tenía ese don diplomático, pero sin embargo ellos llegan a tener tanta popularidad que tienen dominio sobre el Congreso Mundial Sionista. Y bueno, en fin, Jabotinsky juega un papel muy importante. Jabotinsky es arrestado en Israel porque obviamente él quería que los británicos se fueran de Israel para que los judíos pudieran hacer su país. Es arrestado por subversión, etcétera, etcétera, y termina Jabotinsky yéndose de Israel. Él se pasa el resto de sus días viajando por Europa, advirtiéndole a los diferentes judíos, yendo de aldea a aldea, de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad, advirtiéndole a los judíos de lo que va a venir. O sea, él presentía el holocausto, presentía que iba a haber exterminio, presentía que el antisemitismo iba a llegar a esos extremos. En Israel, los laboristas, Chaim Weizmann y Ben-Gurión, Arlosoroff, ellos no están en contra de los británicos y por ende ellos tienen una posición más de agrado en los ojos de los británicos. Ellos no les están haciendo la guerra, no les están peleando, a pesar que ciertas políticas de los británicos estaban hiriendo al pueblo judío. Una de las cosas que sí se rebelaron los socialistas y laboristas, ellos también tenían un grupo de defensa, Haganá, tenían una unidad que era fuerte, era el Palmaj. Ellos deciden colaborar con la gente de Jabotinsky, con Beitar, Irgun y todos, para traer barcos de sobrevivientes a Israel, porque no estaba permitido. Los británicos decían, no, ya hay muchos judíos, y ellos querían manejar, digamos, los números de los judíos en Palestina para poder complacer a los árabes. En fin, los británicos tienen planes de continuar la división de la tierra de Israel, y esto crea una división también entre nosotros, entre los judíos. El conflicto que hay entre hermano y hermano se agranda porque los que están en contra de los británicos se están dando cuenta de esto. Los otros dicen, miren, no podemos hacer nada, ellos son más fuertes, más poderosos. En fin, y tenemos esas dos tendencias de izquierda y derecha, y se agrava en ese periodo. Ahora, bueno, obviamente ahí también los árabes ven que los británicos están, tapándose los ojos, entonces los árabes aprovechan, hay las masacres de judíos en Hebrón, en Jerusalén, y obviamente muchos de los judíos empiezan también a sentirse que deberían de estar un poco más con Jabotinsky, en el sentido de que tenemos que defendernos incluso no solamente de los británicos, pero de los árabes que nos están atacando y están haciendo lo que quieren, en fin. La situación era muy difícil. En fin, Arlosoroff, sin embargo, él continúa su vida diplomática. Aquí tenemos una foto de Chaim Arlosoroff al lado de Weizmann y una delegación de Transjordania, donde están tratando de llegar a un acuerdo, donde ellos quieren que Jordania acepte, digamos, la idea de un Estado judío.
En fin, él era se estaba convirtiendo en uno de los grandes diplomáticos del Mapay. Mientras tanto, en Alemania, Magda, ¿se acuerdan de Magda, la vecina de Jaime? Magda termina, ella siempre muy brillante y un poco oportunista, ella termina casada con ni más ni menos que con Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda del Tercer Reich. Básicamente, él era del círculo cerrado, del círculo que controlaba el partido nazi. El partido nazi era Hitler, Himmler, Eichmann y Goebbels. Y Goebbels, él termina casado con Magda. Magda está feliz con Joseph Goebbels. Ella, obviamente está viviendo la vida de importancia en el mundo diplomático, etcétera, etcétera. Y ella empieza a dar a luz a niños, o sea, uno tras el otro. Le da a Goebbels 6 hijos, uno tras el otro. Y ella hace su vida con Joseph Goebbels. Bueno. Perdón, me fui un poco. Obviamente empezamos a ver que, aquí hay una oportunidad que se le aparece a Arlosov. ¿Cuál es la oportunidad? De ir a Alemania y tratar de hacer algún tipo de trato para rescatar a algunos de los 600,000 judíos que vivían en Alemania. Y en ese momento, el Congreso Mundial Sionista, que estaba liderado por los revisionistas, los de derecha, habían concordado con Estados Unidos y con las fuerzas aliadas de que le estaban haciendo un boicot a Alemania. Íbamos a hacer un boicot a Alemania porque Alemania era antisemita, no se sabía hasta qué punto, o sea, no se conocía sobre los campos de exterminio, pero sí el antisemitismo era tal que decidieron todos, bueno, vamos a hacerle un boicot fuerte a Alemania. Sin embargo, Arlosov, a él lo mandan, el Mapay ignora este boicot, lo mandan a Alemania, él dice, yo puedo, yo tengo un gran contacto en Alemania, es muy posible que él haya estado pensando que él puede contactarse con Magda y puede llamar a Magda y a través de Magda puede llegar a Goebbels, al cuarto nazi más importante del Tercer Reich, y puede llegar a hacer un buen trato para salvar judíos de Alemania. En fin, él viaja y él crea un trato después de muchas negociaciones y le dicen, mire, nosotros estamos dispuestos a salvar a estos 60,000. O sea, de los 500,000 o un poco más de 500,000, dicen los nazis, mira, estos 60,000 ricos, oligarcas, a cambio ellos tienen que darnos todas sus posesiones, sus fábricas, sus bienes, sus casas, sus cuentas bancarias, y el dinero que nosotros recaudemos de estos judíos que vamos a permitir que emigren, ese mismo dinero nosotros vamos a mandarle productos a ustedes a Palestina. Y entonces para Alemania era un win-win porque Alemania, pues, ese dinero se iba a utilizar para, digamos, fomentar la economía alemana que estaba sufriendo por el boicot. Y firman el contrato, firman el trato. Arlosov, se siente victorioso. Él regresa a Israel. Tengo que notar que mientras él estuvo allá en Alemania, Magda nunca le regresó una llamada. No lo recibió en su casa, no le contestó, lo ignoró por completo. Entonces, es importante notar eso. Anyway, regresa Haim Arlosov, regresa a Israel, está cansado después de tremendo viaje en fin. Él llega, pasa el fin de semana en un hotel en Tel Aviv. El sábado por la noche, Motzei Shabbat, él baja con su esposa Sima al lobby del hotel a tomarse un café. Y él se da cuenta que la gente empieza a acercársele. Ay, miren, ese es Jaime, ese es Arlosov, ese es el que viajó a Alemania, ese es el que hizo el trato, ese es no sé qué, Y empiezan a acercárseles y a rumorear y qué sé yo, chismosear. Y Sima le pide a Jaime, le dice, ay, mira, tú estás cansado, ¿por qué no nos vamos a caminar un ratico por la playa? Jaime, muy de acuerdo, agarra a su esposa Sima, se salen del hotel y se van a caminar. Ahora, caminar por la playa en Tel Aviv en 1933 es muy diferente a caminar en la playa hoy en la Tayele, con las luces, los restaurantes, o sea, hoy es espectacular, divino.
puedes caminar a las 2 de la mañana y está todo iluminado. En esa época era oscuro, era tenebroso, o sea, estamos hablando de hace 90 años atrás. Y ellos, sin embargo, se van a caminar por la noche en la playa. Cuando están caminando, se le acercan dos tipos. Se le acercan dos tipos y empiezan a seguirlos. Y Jaime se pone un poco así como nervioso, y Sima también. Y Jaime le dice a Sima, mira, vamos a escondernos entre calles. Se van de la playa, entran un poquito más a lo que es la ciudad y empiezan a caminar entre calles. De pronto miran a un lado, miran al otro. Se dan cuenta que esos dos tipos ya no están, no los están siguiendo. Y Sima le pide que regresen a la playa. Ellos regresan a la playa. Cuando regresan a la playa, pum, otra vez esos dos tipos se los encuentran. Uno le alumbra en la cara a Jaime con una linterna. Y lo más curioso es que le pregunta, ¿cuánto es la hora? Curioso, ¿cuánto es la hora? Arlósorov se siente así como, ¿qué está pasando acá? Le dice a usted qué le importa, él agarra a su esposa, se quiere retirar, pero antes de hacerlo, uno de los hombres saca un revólver y le pega un tiro a Jaime. Sima empieza a gritar, los dos tipos salen volados, gente empieza a llegar, agarran a Jaime que está sangrando, hasta que llega al hospital, él se desangra y muere. Jaime Arlósorov muere ese 16 de junio de 1933 en el hospital en Tel Aviv. Ok, ¿qué pasa? Bueno, empieza una búsqueda. El mandato británico, los británicos ponen carteles. Acuérdense, ellos están siendo atacados por los revisionistas, por judíos rebeldes, judíos de derecha, judíos peleadores, judíos que los quieren sacar a ellos. Y ellos ponen, los de izquierda, los Chaim Weizmann, Ben Gurión, los de Mapai, los de izquierda, le dicen a los británicos, miren, es muy probable que hayan sido estos tipos, los de derecha, que hayan matado a Jaime porque él fue y rompió el boicot de Alemania, hizo un trato con ellos, es muy posible que hayan sido ellos. Los británicos, ni cortos ni perezosos, arrestan a 3 judíos del Irgun, del movimiento de Jabotinsky. Arrestan a Abraham Stravsky y a Zvi Rosenblatt, y dicen ustedes dos fueron los que mataron a Arlósorov, y arrestan a un tercer, Abba Ahimeyer, y le dicen, Abba Ahimeyer, usted es culpable de incitement, de incentivar el homicidio. Bueno, no hay ningún tipo de prueba contra Ahimeyer, los sueltan, pero se quedan con Stravsky y Rosenblatt en la cárcel, y ellos creen, bueno, parece que hemos atrapado a los dos revisionistas, a los dos judíos de derecha que seguramente mataron a Arlósorov. Pero hay algunas teorías que no pegan. Entonces, la primera obviamente es los argumentos de Ben Gurión y dicen, bueno, fueron ellos, obviamente, estaban en contra de Arlósorov, los de derecha, en fin. Los ataques de los revisionistas, de los judíos de derecha contra los británicos se intensifican en ese momento. Ahí empiezan de verdad a darles duro a los británicos. Ustedes se acuerdan muy bien la historia del bombardeo del hotel de King David. El hotel King David en Jerusalén fue donde los británicos, ellos tomaron el piso 11 y parte del edificio y lo convirtieron en su sede, en su centro de comando. Y hay un ataque, bueno, se les advierte a los británicos de salir del hotel, los británicos no se la creen, no salen, bombardean el hotel, mueren muchos británicos en ese bombardeo. También después hay el ataque sobre la cárcel de Akko para liberar a muchos de los de derecha, porque los británicos han estado, y bajo colaboración de los de izquierda, han estado arrestando judíos rebeldes, judíos peleadores, judíos de derecha, judíos del Irgun, del Etzel, del Lehi, y ellos crean un ataque a la cárcel de Akko para liberar a estos prisioneros. Después del bombardeo de Akko es cuando los británicos de verdad dicen, bueno, hasta aquí no podemos más, nos tenemos que salir de Israel. Ellos se salen un viernes en la mañana, y el mismo viernes a la tarde, 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declara la independencia y el renacimiento del Estado de Israel. ¿Por qué David Ben Gurión?
ellos logran, después del asesinato de Arlósorov, ellos logran convencer al público, al público judío, tanto en Europa como en Israel, de que los judíos de derecha no son los indicados para tener control del Congreso Mundial Sionista. Ellos retoman control del Congreso Sionista y ellos, como ellos están con los británicos, ellos básicamente es como una herencia. Ellos they inherit, ellos reciben la infraestructura de los británicos para poder realmente crear el Estado, crean los ministerios y las diferentes posiciones. Estaban perfectos para recibir, digamos, el Estado de Israel de las manos de los británicos. Los de derecha, para nada, ellos no tenían ningún tipo de contacto diplomático con los británicos. Anyway, continuamos. ¿Qué pasa? De repente viene un árabe, entra a la cárcel, entra ya a la prisión y dice, de nombre Abdul Majid, y dice, yo maté a ese tipo. Y entonces lo agarran y dice, pero ¿cómo así? Usted fue el que mató a Haim Arlósorov, ¿cómo puede ser? ¿Es de verdad? Y lo cuestionan. Después de un interrogatorio a puerta cerrada, el árabe sale de ese cuarto y dice, a mí me sobornaron unos judíos y me dijeron que me iban a dar mucho dinero, que me iban a hacer muy rico si yo confesaba a ese asesinato. Y fueron esos judíos, Stravsky y el otro, que me ofrecieron dinero si yo confesaba al asesinato. Entonces, obviamente los británicos dicen, no, este tipo no fue el asesino, y lo sueltan. A pesar de no hacen realmente una investigación a fondo para ver si era o si no era. La razón que sí hay una sospecha de muchos de que en realidad fue este árabe, fue un par de árabes que iban caminando y vieron la oportunidad para matar a un judío, algo que hacían en esa época ocasionalmente y lo hacen incluso hoy día. Era la manera que él preguntó la hora. El árabe preguntó cuánto es la hora. Kamasha. No preguntó Masha, qué hora es, sino cuánto es la hora. Entonces Magda, que no pudo realmente verle la cara por lo de la linterna y todo, ella sí lo que dijo es, estoy casi segura que los asesinos no eran judíos, no hablaban hebreo. Entonces era muy posible que había sido Abdul Majid. A él lo sueltan y nunca más se sabe de este hombre. Hay otros rumores que dicen que fue Magda, la misma Magda Friedlander, la Magda que se casa ahora con Joseph Goebbels. ¿Por qué? Ella tenía miedo de que fuera a ver se fuera a descubrir que ella había tenido un amante y un amorío con un judío, y eso podía manchar el nombre de su esposo. Ella no le contestó las llamadas cuando él fue en su último viaje, etcétera, etcétera. Mucha gente dicen que es muy posible que haya sido Magda la que mandó a matar a Arlósorov. El escritor francés Toby Nathan, que escribió un libro sobre esto, él trae diferentes anécdotas que nos hace pensar, y él realmente opina que fue Magda, la misma Magda que mandó a matar a nuestro amigo Haim Arlósorov. Otra explicación es que pudo haber sido el mismo Goebbels, que Magda le dijo que Arlósorov la había estado buscando. Ahora, ¿por qué Goebbels iría a matar a este hombre? Cuando él se casa con Magda, Magda le dice, mi padrastro, mi padre adoptivo, es judío. Joseph Goebbels agarra al papá de Magda y lo manda a un campo de exterminio, lo manda a matar. Dice, qué pena, no me importa que seas tú, mi misma esposa, mi suegro, lo manda a matar. Judío, nada, no quería tener ningún tipo de vínculo o contacto con judío. Que si esto era suficiente para que los rumores de que Arlósorov haya tenido un amorío con la que es ahora su esposa, que le ha dado 6 hijos, que si eso lo llevó a mandar a matar a Haim Arlósorov, no hay ningún tipo de evidencia o prueba de que eso haya sucedido. Sin embargo, la duda le quedan a algunos. Otros dicen, no, fue la misma izquierda. Los mismos tipos de izquierda que estaban perdiendo control del Congreso Mundial Sionista, que estaban perdiendo popularidad, que venía Menachem Begin con el barco de él, el Altelena, venían ya armados. Ellos tenían miedo de que los de derecha fueran a tomar control de Medinat Israel.
Ahora, ¿qué es lo malo si los de derecha toman control? Que ellos pierden el control y para ellos la vida entera no era sobre Israel per se, sino era esa vida de diplomáticos, de importancia, también su partido socialista y laborista, para ellos era muy importante, más importante trabajar la tierra que tener algún tipo de vínculo con Torah o qué sé yo qué. Entonces, los mismos de izquierda se sentían amenazados por los de la derecha y aprovecharon muy bien el asesinato de Arlósorov para quitarles el control sobre lo que tenían sobre Israel y sobre el pueblo judío y el Congreso Sionista Mundial. Ellos, al punto que ellos ayudaron a los británicos a capturar y a matar a muchachos judíos de derecha, que luchaban, primariamente luchaban contra árabes que venían a matar a judíos, ellos defendían, etcétera, etcétera. Pero por estar en contra de los socialistas, en contra del Mapai, se consideraban enemigos. Muchos muchachos, Doc Brunner y otros, murieron colgados por los británicos en la cárcel de Akko. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Akko a visitar la cárcel, también deberían de ir a Tzfat, porque los cuerpos de esos valientes judíos de derecha que perdieron su vida a causa de los británicos están enterrados en el cementerio de Tzfat. En fin, los de derecha y los de izquierda, realmente ese rift, esa división, más o menos termina después del incidente de la Alta Elena. El Alta Elena fue trágico y terrible y podemos hacer toda una charla sobre el Alta Elena en otra ocasión, pero en pocas palabras, Ben Gurión ordena a Itzhak Rabin y a los de izquierda a derribar un barco que venía con cargamento, era el barco donde venía Menachem Begin, él se había bajado en el puerto de Haifa antes de llegar a Tel Aviv, matan a 17 judíos con las manos arriba, con banderas blancas que se estaban rindiendo, ellos decían no podían creer que los mismos judíos les estaban disparando y los estaban matando a sangre fría, matan a 17 tripulantes, miembros de Beitar, que venían a pelear por Israel. Muchos de los que venían en el Alta Elena, by the way, eran judíos de Cuba. Hubo varios judíos del movimiento Beitar de Cuba que venían a pelear por la independencia del Estado de Israel contra las fuerzas árabes que querían desaparecernos. En fin, termina ese horrible episodio y la Haganá, que era la fuerza militar de los de izquierda, hacen paces con el Irgun, con el Etzel, el movimiento de derecha, el Lehi, y también, y entonces ahí ellos crean Tzva Haganá Israel, el ejército de defensa de Israel hasta el sol de hoy. Bueno, ¿qué pasó? La guerra termina, Magda se suicida con su esposo Joseph Goebbels y sus 6 hijos. Todos los 6 hijos, Joseph y su esposa, se suicidan tomando cianuro y lo hacen un día, al otro día o al par de días después de que ellos escuchan que Hitler se había suicidado, ellos también toman el cianuro y se matan. Hasta ahí quedan ellos. No hay nadie para contarnos si ellos tuvieron algo que ver o no con Haim Arlósorov, porque hasta ese punto llegaron. Abraham Stavsky y Zvi Rosenblatt, que habían sido acusados, son liberados de la cárcel porque no hay ninguna prueba de que ellos fueron los que habían matado a Jaime y son liberados. Hay diferentes teorías. Menachem Begin, en 1982, cuando él era primer ministro de Israel, él siente esa curiosidad. Él dice, hombre, nunca supimos quién mató a Haim Arlósorov. Y él abre otra vez esa investigación, él contrata personas, él es primer ministro, tiene muchos contactos, muchas habilidades, y después de muchos meses de investigar... Muy buena. Trae tu celular para abrir la otra, la de si los muertos pueden desde allá. No terminan con nada y resulta que no hay ningún tipo de evidencia nueva o algo que realmente nos ayude a descifrar el misterio, al misterioso asesinato de Haim Arlósorov. ¿Quién mató al pobre Haim? Bueno, esa es la pregunta que yo los dejo a ustedes. Yo quisiera escucharlos a ustedes, me encantaría escuchar sus opiniones. De pronto ustedes tienen una opinión diferente, ahí van a ver algunos de ustedes que van a pensar que fue uno o el otro. Me encantaría escuchar qué piensan ustedes. Y con esto, obviamente, terminamos
la charla sobre Haim Arlosoroff. Voy a parar de aquí. Jack, ¿hay alguna manera para regalarle los micrófonos a las personas que quieran hablar, preguntar, Claro que sí. comentar? Me están escuchando ahora, ¿no? ¿Dónde? A ver. A ver. Hable. Ok. Ya va. A activarlos todos. Y Bueno, deben estar vas activados, activando. salvo que hayan... Yo digo mejor activarlos a medida que vayan hablando, Jack, para que no haya mucho background. Bueno, muchísimas gracias, Livio. Y le tomo la caña con la historia de la Altalena, que creo que es de las historias complicadas y dolorosas que tenemos en nuestra historia reciente, que por precisamente ser dolorosa hay que contarla, hay que investigarla, hay que charlarla. Y otro de los temas bien interesantes que tocó en su exposición es la gran pregunta que aplica a otros casos complicados como fue el de Kastner, ¿no? Y hasta qué punto se puede negociar con el enemigo para salvar las vidas de hermanos, ¿no? Y en qué momento eso empieza a sonar a traición, ¿no? Cuando el lema, la idea general es noble, pero en qué momento a la hora de tomar decisiones empieza a tomar unas decisiones sobre vidas particulares de personas y eso se complica y también termina en otro asesinato más. Entonces ahí de por sí hay tema Me encanta que lo hayas, hablando. me encanta que lo hayas traído a reducir. Si a alguien le interesa el caso de Kastner, en mi opinión, la mejor exposición es en una novela escrita que se llama Perfidia, Perfect, estaba tratando de traducir, Perfidy, de Ben Hecht, H-E-C-H-T. Ben Hecht, que él también colaboró con el Gone with the Wind, un escritor espectacular. Él escribe el libro de Perfidia, donde cuenta el caso de Kastner, pero también habla un poco sobre el bombardeo del Hotel King David y otras cosas. Se intersecta un poquito con algunos temas que toqué hoy. Entonces, si alguien tiene curiosidad sobre el caso de Kastner y qué pasó con los judíos de Hungría, ese libro lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Sí, ahí Evelyn menciona en Miami a alguien sobreviviente de la Altalena, y aquí en nuestras latitudes también tenemos familia del señor Kastner. Usted mencionaba cubanos y me da mucho gusto ver una cara que nos acompaña acá desde Cuba, la amiga Ida. Entonces es bonito ver cómo vamos haciendo tantas conexiones, ¿no? El mundo es un pañuelo, especialmente a la hora de jugar geografía judía. Pero Livio, no nos contaste cuál era la interrelación de tus padres con el señor Arlosoroff. Si el señor Arlosoroff muere en el 36 o 33, perdón, y tus padres llegan a Israel en el 49. Entonces, a menos de que hayas sido parte de la negociación del señor Arlosoroff, que no creo porque tus padres vivían en Rumania, entonces cuéntanos un poquito esa parte. Es curioso porque era, digamos, ese trabajo que ellos hacían, los de izquierda, los de McPay, con los británicos, que les toleraban a los británicos hacer ciertas cosas que los de derecha no los hubieran permitido. Principalmente negarle visas a los judíos sobrevivientes del Holocausto para ir a Israel. Entonces, miles de sobrevivientes, y entre esos mis padres, fueron negados y no pudieron ir a la tierra de Israel, al mandato de Palestina de británico. No pudieron viajar.
hay otros, bueno, en otros países, más que la gente que estaba más hacia el sur, más hacia Italia, donde había costa, muchos se montaban en barcos clandestinos y viajaban. Y ahí los rescataban en la playa de una manera impresionante. Tanto los judíos de Palmaj como los del Irgun, los del eje, los de derecha y los de izquierda, en eso colaboraron muy bien. También hubo muchos otros incidentes durante la guerra en 1948. La guerra, bueno, el incidente de Deir Yassin, que sería una charla muy interesante. Los árabes alegan que hubo una masacre. Ahí fueron también, fue un ataque combinado entre los de derecha y los de izquierda para poder llegar a Jerusalén. Entonces, la intersección era esa. Yo siento que ellos no recibieron las visas y fueron negados a emigrar a su tierra debido a movimientos diplomáticos que iban en contra, digamos, de lo que hubiera sido normal o aceptable. Acá, jugando a disparar anécdotas de cómo esos pequeños detalles diplomáticos pueden cambiar la vida, ¿no? Porque lo terminan enviando a uno a latitudes distintas a las pensadas. Habla de Jabotinsky, ¿no? El gran líder revisionista. Tengo unos maravillosos amigos míos, íntimos, de vieja data. Por el lado materno son de la familia Jabotinsky, que en Argentina, cuando llegaron a Buenos Aires, como tantas historias, les escriben mal el apellido y el ya se volvió Z, entonces son Sabotinskis. Y ellos cuentan del tío que se volvió revisionista porque no le dieron visa para Argentina. Entonces, la historia, el chisme de la familia es que el gran revisionista Zev Jabotinsky fue eso, fue revisionista porque no pudo terminar bailando tangos en Buenos Aires. Imagínate. Y te voy a contar una última anécdota, pero después yo quiero de verdad oír la opinión de las personas. ¿Quién mató a Jaime Arlózorov? Me interesa muchísimo qué pueden pensar ustedes. La última anécdota que quería contarte era, bueno, precisamente porque Ida está con nosotros. En los años 80, finales de los 80, después de que yo había terminado el ejército en Israel, en Miami hicimos una reunión de sobrevivientes de la Altelena e invitamos a varios de estos cubanos judíos que vivían en Miami, que estuvieron en el barco de la Altelena, los invitamos, hicimos una conferencia muy grande, muy bonito y todo, y pusimos una película, un documental blanco y negro, y cuando estaban viendo la película, empiezan a llorar y se emocionan todos y dicen, mira, oye, chico, ese soy yo, ¿no? Y empiezan a verse a ellos cargando una camilla con uno de sus compañeros que le dispararon, o un compañero que lamentablemente murió, y se ven en varios lugares de ese documental. Es un documental donde sale Isaac Rabin y dice, sí, yo recibí la orden y yo les disparé, bueno, mi orden era derribar ese barco. O sea, es tremendo. Pero lo interesante de esto es que nosotros entrevistamos a estos ya personas mayores, estos cubanos judíos de Beitar, todos viviendo en Miami, ni uno solo, o sea, ellos apenas terminó ese incidente en la Altelena, ellos se regresaron a Cuba y después terminaron en Miami. Nunca más volvieron a pisar Israel. Nunca más. Ellos dijeron, nosotros fuimos a luchar por Israel y nos agarraron a bala. ¿Quiénes? ¿Los árabes? No, los mismos judíos. Y nunca volvieron a tocar la tierra de Israel. Anyway, Vaya preparando material para la próxima charla, Lili. Aquí ya estamos. Buenas noches. Realmente interesantísimo, pero también esto último que dijiste, Livio, muy lamentable, muy triste. Creo que experiencias como esa
nos tienen que servir hoy en día para que estas cosas no vuelvan a suceder, porque lamentablemente seguimos teniendo situaciones similares y yo creo que con mucha más fuerza tenemos que utilizar esas experiencias para evitar que sucedan situaciones tan lamentables y tan tristes como eso. A mí de verdad que me da mucho dolor oír esas cosas. Muy de acuerdo, doña Ida, muy de acuerdo, pero lamentablemente estamos viendo la división de derecha e izquierda no solo en Israel, en Estados Unidos, en Colombia, yo creo que a través del mundo entero. O eres de derecha o eres izquierda. Es impresionante la división que se ha creado en el mundo de hoy. Sí, pero creo que dentro de ese mundo, el mundo judío no debe tener esas diferencias. Y ahí es donde creo que tenemos que unirnos muchísimo más y tratar de limar entre nosotros nuestras diferencias, que pueden haberlas, por supuesto, pero tratar de limarlas sin llegar a una catástrofe como esa. Mira, para poder ser un poquito balanceado, podríamos también hacer una charla sobre el asesinato de Yitzhak Rabin, que lo llevó a cabo un judío religioso de ultraderecha. Hay muchas teorías conspiratorias alrededor de lo que sucedió ahí en realidad, pero de que él disparó, es innegable, hay un video muy claro, y lamentablemente que llegamos hasta ese punto, o sea, el punto de matarnos entre nosotros, y tienes toda la razón, eso nunca, nunca, nunca debería de suceder. No. Y hoy en día que yo creo que ese tipo de diferencias cobran más fuerza es cuando precisamente tenemos que tratar de disminuir esa fuerza. Muy de acuerdo. Doña Ida, no me dijiste, ¿quién mató a Jaime? No tengo idea, realmente no puedo decir porque no me gusta hablar sin saber. Ojalá pudiéramos saber para aportar un poco más, ¿no? Pero no tengo idea y no puedo hablar sin saber. De repente lo que podemos hacer es un curso de novela histórica, ahí Sí. siguiéndole la pista a otro cubano que nos acompaña esta noche, mi amigo, mi socio David Bear desde Cartagena. Qué bien. Que estaba diciendo de que debiéramos hacer ahí en Valija de Apócrifos un concurso de novelitas cortas. Entonces de repente alguien puede escribirse 3 paginitas de cómo Goebbels manda matar a Heim. Alguien se escribe 3 paginitas de un culebrón telenovelesco de cómo Magda en un momento de pasión hace eso. Un tercero se encarga de escribir cómo el señor Majid hizo de las suyas. Y el cuarto se inventa algo que Livio a lo mejor no nos contó. Y ahí hay material literario para hacer otro ejercicio más. Un poco de ciencia ficción, ¿no? Me siento muy honrado de tener a mi tío, que es tremendo historiador. Meno, comparte con nosotros. Ay, no te escuchamos, estás con el mute. ¡Excelente! Bueno, un gran placer conocerlos vía vídeo. Creo que los he visto en la boda de Livio, algunos de ustedes. Y un reencuentro muy interesante porque más de explicarme la historia, me deja con una incógnita increíble. Porque hoy en día el tema de la derecha contra la izquierda en cuanto a la participación activa, militar, efectiva, para crearle el Estado de Israel es una discusión muy grande en Israel. Incluso durante la alza en el gueto de Varsovia, que se ha publicado en varias opiniones y es bastante contradictorio. Y tengo un amigo en Israel que es de derecha y me obligó a leer el libro de Moisés Arens, que acusa a la izquierda por haber fomentado mantener una idea, una posición, que eso fue todo
la derecha que verdaderamente actuó correctamente y efectivamente durante el alzamiento. Pero bueno, esto trae un tema muy grande y yo creo que la exposición, haciendo la pregunta al final, nos obliga a no concentrarnos en lo micro, sino que en lo macro. Como lo dijiste tú, Livio, y cuando te pregunté un poco para que me emocione a participar, eso sí me agradó mucho porque estamos viviendo esto constantemente en Israel, como lo dijiste tú. Ahora, sin embargo, tu pregunta es muy especial y yo quiero darte una especie de pequeño análisis. Menachem Begin, según lo que he leído de él y sobre él, su gran tema filosófico, político, humano, fue que siempre hay que evitar la lucha entre hermanos. Eso lo distinguió a él en cuanto como dirigente en Israel de la derecha, porque siempre se le acusó, pero él sabía lo que hizo, ¿cómo se llama el general nuestro que luchó en Alza Versatila? Pero bueno, Sharon. Sharon lo acabó a Begin. Pero te quiero enfatizar de que si yo veo desde el punto de vista directivo del Lehi, del Irgun, tienes a un hombre como Menachem Begin, que vamos a suponer que verdaderamente estaba en poder, no como pasó con Sharon, que creía que estaba en poder, pero no estaba. Y ese es el problema de Begin, ¿verdad? Que no se podía mantener los dos campos. Pero digamos que verdaderamente estaba en poder y él tenía que decidir si había que matar a Arlozorov de la derecha, como pensaron los de la izquierda. Yo creo que eso es falso, porque eso crearía una potencial guerra civil dentro de Israel, un conflicto muy fuerte. Entonces, dejemos que eso no fueron los derechistas por Begin. Ahora, los de la izquierda, reconociendo lo que Ben Gurión, cómo actúa en el caso de Altalena, cómo actúa en varios casos, como le echó la culpa a Begin completamente por lo del Malón Dan en Jerusalén, que fueron todo eso y empezaron una actividad. Bueno, lo que te quiero decir es de que de mi parte, si digamos de que es el árabe, yo mantengo esta pequeña idea muy superficial de que fueron pagados por la derecha, por la izquierda, perdón, no por los dos que arrestaron. Y el árabe tenía razón, pero él tenía que decir que alguien le estaba pagando. Entonces dijo que todo me parece a mí que fue fomentado por la derecha, y con la idea de que Ben Gurión, perdón, por la izquierda, porque Ben Gurión era su posición, y hay que verdaderamente, es muy difícil criticar a un Ben Gurión. Es muy difícil, porque sin Ben Gurión uno puede ser que no hubiera Estado de Israel, y hizo muchos compromisos, pero cuando llegan casos así, uno tiene que decir la verdad, o por lo menos mantener la creencia en la verdad. Yo no estoy hablando de meter preso a Ben Gurión, no estoy hablando que destruyó a Israel, pero Ben Gurión era así, y había que ser así para crear el Estado. O sea, no lo quiero defender tampoco tanto, pero lo hizo. Y ahí estoy yo. O sea, izquierda, desde el punto de vista supremo hasta abajo, y se lavaron las manos. Y Ben Gurión y Begin no lo pudo demostrar lo contrario. Correcto. Gracias, hermano. Gracias, tío. Divino. ¿Algún otro comentario? Livio quiere hacer unos closing remarks. ¿Cuándo es la próxima clase? Eso qué interesante. Tenemos tantos temas. ¿Cuándo es la próxima plática? Sí, pero ojalá sea pronto, falta, porque Jackie, sería un honor. Cuánto me ha interesado que dejé de hablar con mis hijas que me estaban llamando y dejé de hablar con ellas para continuar con esto. Fíjate cuánto me ha interesado esto. Gracias. De verdad, Jackie, ha sido un honor poder participar y gracias por tu invitación. De verdad, cuando quieras,
A la orden. sí. Vaya Compartir preparando con material. ustedes Cuando usted historias. lo tenga, habrá aquí Bueno, sí. espacio y auditorio para seguirlo. También Auditorio va a para haber quien siempre. quiera proponerse como presentador de algún tema interesante, bienvenidísimos. Así de refilón, mirando caras, nombres conocidos, veo que nos acompañaron hoy, más allá de Panamá y Bogotá, desde Lima, La Habana, Santiago, Barranquilla, Cartagena, San Francisco, no sé qué me falta más. Veo Nueva una- York, me ayudó mi Nueva sobrino. York. Oye, de verdad, muchísimas gracias a todos. Son unos valientes por estar, compartiendo con nosotros No, pues y darme sí. la oportunidad de entrar a sus casas y Un orador poder compartir increíble. estas historias. Muchas gracias, de verdad, a todos. Un El orador próximo- increíble. Livio, Gracias, la muy suerte, interesante. Muchas Livio, gracias, Livio. Perfecto. Muchas gracias. Livio, la suerte Hola, es bueno. nuestra. La suerte es nuestra y te voy a decir por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. No es la primera vez que te escucho dictar una Gracias. clase o hablar de algo. Hemos compartido muchas veces juntos, inclusive una mesa de cipote en mi casa, donde hiciste un reparto maravilloso. Y como le dije yo allá en privado hace un rato, creo que deberíamos continuar de alguna forma u otra, así como tenemos las clases de historia hebrea del rap, que son maravillosas, pues la parte antigua también, y Eduardo está haciendo así, yo veo la cara de Eduardo. Yo creo que sería muy bueno, buenísimo. La gente no conoce la historia de Israel del siglo XX, de la Palestina, del mandato británico, etcétera, etcétera. Y yo Excelente. creo que sería una cosa muy linda que de pronto se creara un programa o algo, y yo estoy dispuesta a colaborar contigo en lo que necesites, contigo también, Jackie, vos lo sabes de toda la vida. Esto es más que amigos, somos una familia, entonces, cuando quieran, yo estoy... Excelente. Puede ser mañana también. Puede ser No, mañana. doña Regina, Bueno, mañana tenemos la del rabino. a falta de mañana, invito a todos el próximo domingo, 4 de la tarde, hora de Bogotá. Me corresponde esta vez el turno al bate en las charlas dominicales que organiza la Confederación de Comunidades Judías. Voy a alternar con mi buen amigo León Ochman. Vamos a hablar sobre viajes extremos por el mundo, la pasión de viajar, y particularmente voy a enfocarme en temas de turismo judío, viajes a comunidades remotas, lugares importantes, particulares de nuestra historia y nuestra geografía. ¿Fotos? ¿Imágenes? Con fotos que van desde el aeropuerto de Entebbe, pasando por Sabra y Chatila, Siberia, Buenísimo. pero todo en este planeta. Entonces, bienvenidos a las 4 de la tarde del domingo. El domingo, pues, aquí Ella estaré. quiere decir algo. Jack, yo le mandé por Facebook a la Confederación de Comunidades Judías un mensaje para que me incluyeran en esa lista porque no estoy y no tengo acceso porque no puedo verlo. O sea, le agradecería mucho. Livio tiene mi email y si quiere se lo puedo mandar también, que me lo manden para poder estar en contacto. Claro que sí, Ida, con Y mucho tú me lo gusto. mandas a mi Ida, ¿no? Claro. Por supuesto. Jack, tú tienes el mío, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno. Y todos ¿A acá qué hora están es hora de Nueva York? ¿Perdón? ¿Qué hora? ¿Qué zona? 5 de la tarde de Nueva York el domingo. Gracias. Y la información, el link, la publicidad de esa conferencia también la voy a estar subiendo en la página de Valija de Apócrifos. Ok. Y si quieren, mientras tanto, quienes no sientan, no crean que están incluidos en esas listas, agradezco que aprovechen el momento para que escriban su nombre y correo electrónico aquí en este mismo chat. Así lo registro y lo paso a las autoridades respectivas.
Ahí ya recibí el Lo acabo de ida. mandar. Correcto. Está recibido, sí. Sí, yo no voy a colgar hasta los que Encuentro, todos quienes. yo no encuentro dónde poner. Pero bueno, Tengo de todas Ida, formas, tengo de Eduardo de momento. Es el de muy ida es como lindo si ver, fuera el mío. es muy lindo ver cómo la gente, Yo le mando a Regina. es muy lindo ver Bueno. cómo la gente se quiere ir, no quiere No, pues, cerrar ¿qué vamos? No me quieren no dejar ir quieren- a comer. no, Toma- te va a tocar Bien, decirle Te a la felicito, monita, ¿verdad? te va a tocar Qué decirle a la interesante. monita que te lleven la comida donde estás sentado, querido. No, pero de verdad que es muy interesante. Es que es un buen orador. Oh. Bueno, es una delicia oírlo, ¿no? Y bueno, y aquí ustedes No, nos tenemos todos de donde ustedes ustedes por una acompañarnos buena en persona. este pase al bate, que creo que fue supremamente exitoso y bien charladito también. Sí, sí, película. Porque el éxito del orador no está tanto en qué tanto sepa, sino en qué tanto charlan los que asisten a escucharlo, ¿no? Y aquí seguimos enrolados. No nos queremos. Bueno, excelente. Entonces, alguien que ponga tema y seguimos charlando. Y aquí voy grabando los correos que me van enviando. Yo ya tengo acá, tengo como 5 correos que me han compartido. Yo no sé si alguien más está por escribir. Déjenme saber, tengo de Ida, Eduardo, Rosy, Neno, son 4 correos que tengo. ¿Quién más? Ah, no, me faltó Sally. Ya. Oh, siguen llegando. Muy bien. Jack, si quieres escuchar, digamos, lo que la gente opina de la próxima charla, si ellos quieren que yo les prepare, les puedo, bueno, a mí me encantan las conspiraciones, me encantan los casos que tienen misterio y división y todo. Entonces, los temas, bueno, los personajes, Rav Meir Kahana, el rabino Kahana, Nati Ozeri, Rehavam Zev Gandhi, Itzhak Rabin, el asesinato de Itzhak Rabin, increíblemente. Ese me Esa gusta. de película. Está bien. Baruch Goldstein y también los 2 soldados, Eldad Regev y Ehud Goldwasser, que dieron comienzo a tremenda batalla. Todos. Ya tenemos para varias conferencias. Sí, tenemos para el resto del año. Disclaimer, no tengo ningún parentesco con Baruch Goldstein. Pero sí con ese nombre me identificaron aquí metiéndome en temas del domingo cuando entré a la mezquita en Timbuktu, en la legendaria Timbuktu. Eso fue un par meses después del atentado en Hebrón. Y me presenté con el pasaporte. Ojo, se quedaron mirando eso y me señalaron con el dedo y me dijeron Baruch Goldstein, no, Jack. Sí. En No, Cuba tenemos un magnífico. Goldstein también. En Cuba ¿Perdón? tenemos un Goldstein. Seguro, Ujú. seguro. Abuelos prolíferos tuvimos. Sí. Eso o el apellido Goldstein era como Pérez. Sí, Barato, se conseguía por pocos copex. Hasta luego. Muchas gracias, Jack, y muchas gracias, Livio. Gracias. Muchas gracias a todos todos. ustedes, Muy bonita mil presentación gracias. y muy interesante. Interesantísimo. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, Leito. Muy bueno. Yaquito, Gracias, saludos doña a Regina. Sandy, que ahí la Divina, veo. gracias. Chao. Chao a todos. Buenas noches. Listo. Chao, Feliz Livito, noche a hablamos. todos, Chao. mil Chao, bebé. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos Saludos mañana. a Ruti. Nos Nos vemos vemos mañana. 42 Saludos. Mañana, personas sí. tuvimos. Gracias. Doña Ida, mañana nos vemos, ¿no? Clase de Nos historia. vemos en la clase de historia mañana, sí, cómo no. Ay, sí. David Bear no va a gastar empanadas. Bueno. Feliz noche a todos, muchas gracias. Nos vamos. Chao. Les voy a hablar Gracias. mañana. Mil gracias por todo. Gracias. Hasta mañana. David Bear Mañana. no va a gastar empanadas. Digo que no nos queremos ir. Gracias, ¿verdad que mil gracias? Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Gracias, Livio. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chao, Jackie. Gracias. Chao, ustedes. Feliz Hasta noche. luego. Muy amables. Muy Gracias. interesante todo. Chao. Gracias. Bye. Y Blanca, gusto verla.